Cada imperio cree que durará para siempre. Cada superpotencia insiste en que la dominación es permanente. Y la historia les demuestra catastróficamente equivocados. De los romanos que pensaban que sus legiones eran invencibles para los británicos que afirmaban el sol nunca se pondría en su imperio a los soviéticos que prometieron que su sistema enterrarían el capitalismo. Todos ellos siguieron el mismo patrón predecible de declive. Todos ignoraron la advertencia. Señales hasta que fue demasiado tarde. Y ahora, Estados Unidos está caminando por ese mismo camino, más profundo en el etapas de colapso que la mayoría de los estadounidenses se dan cuenta. El colapso de los imperios no es aleatorio, no es repentino, y ciertamente no es impredecible. Hay un patrón, una secuencia de 7 distintas etapas que cada gran potencia sigue a medida que se desmorona desde dentro. España siguió en el siglo XVII. Gran Bretaña lo siguió en los años 1900. La Unión Soviética la siguió en la década de 1980. Y hoy, América está en etapa 5 de 7. La pregunta no es si el patrón se completará a sí mismo. La pregunta es si tú reconocer dónde estamos antes de la etapa final, etapas golpeen. Lo que hace que este patrón sea tan peligroso es que cada etapa se siente normal mientras lo estás viviendo. Los ciudadanos de los imperios en declive no se despiertan una mañana y piensan que su país se está desmoronando. Se adaptan. Ellos racionalizan. Se convencen a sí mismos que esta vez es diferente, que su nación se ha liberado de alguna manera de las leyes de la historia. Pero el patrón no le importa el excepcionalismo. No le importa la fuerza militar, o las estadísticas económicas estadísticas, o orgullo nacional. Sigue su propia lógica brutal, y nunca ha estado equivocado. Entonces, ¿cuáles son estos 7 etapas? ¿Cómo puedes identificarlos? ¿Y por qué debería cada estadounidense estar aterrorizado de que ya estamos profundamente inmersos en la secuencia? Porque entender este patrón no es solo curiosidad académica, es supervivencia. Cuando los imperios colapsan, no simplemente desvanecerse silenciosamente en los libros de historia. Se llevan la riqueza de sus ciudadanos, su seguridad y su futuro con ellos. Y si no puedes ver las señales de advertencia señales, no puedes protegerte de lo que se avecina. La primera etapa es la expansión y confianza. Es en este momento cuando los imperios nacen, cuando descubren su poder y empiezan a mostrarlo por todo el mundo. España alcanzaron esta etapa en los años 1500 cuando ellos conquistaron las Américas e inundaron Europa con plata del Nuevo Mundo. Gran Bretaña entró en ella en los años 1700, mientras construían la marina más poderosa del mundo, y empezó a reclamar territorios en cada continente. La Unión Soviética lo alcanzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando emergieron como una superpotencia nuclear que controla la mitad de Europa. Y América alcanzó la etapa 1 después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtieron el hegemón global indiscutido con el moneda de reserva mundial y bases militares, bases en cada continente. Durante expansión, todo se siente posible. La economía crece, el ejército gana, y los ciudadanos creen que su sistema es superior al de los demás. Hay un sentido de destino manifiesto, que la expansión no solo es beneficiosa, sino inevitable. Los recursos fluyen desde territorios conquistados o económicos dominación, y la población crece confiados, a veces arrogantes, sobre su lugar en el mundo. Pero aquí está lo que hace que la etapa 1 sea peligrosa. Éxito genera excesiva confianza, y la sobreconfianza lleva directamente a la etapa 2. La etapa 2 es la sobreextensión imperial. Esto es cuando los imperios muerden más de lo que pueden masticar. Cuando se comprometen a más territorios, más guerras, más obligaciones de lo que pueden sostener realísticamente. España llegó a esta etapa cuando intentaron luchar guerras por toda Europa, mientras gestionan colonias desde México hasta Filipinas. Gran Bretaña lo alcanzó cuando intentaron controlar una cuarta parte de la masa terrestre del mundo masa, con una población menor que California moderna.
La Unión Soviética entraron en sobreextensión cuando intentaron competir con el gasto militar estadounidense mientras apoya a los regímenes comunistas desde Cuba, Vietnam y Afganistán. Imperial. El sobreesfuerzo no es obvio al principio. Esto empieza con lo que parece razonable expansión. Una guerra más, un compromiso más territorio, un compromiso más. Pero cada la expansión requiere recursos, administración y presencia militar. Los costos se acumulan. El imperio se encuentra extendido, tratando de mantener control sobre vastas distancias con recursos finitos recursos. De repente, lo que antes parecía como la fuerza se convierte en debilidad. Cada nuevo compromiso agota recursos de existentes. Cada crisis en la región atrae atención y recursos de otros. El imperio se vuelve reactivo en lugar de proactivo, apagando fuegos constantemente a apagar incendios en lugar de construir para el futuro. Futuro. América entró en la segunda etapa en algún momento de los años 90 y 2000. Después la Guerra Fría terminó. En lugar de consolidando ganancias, América expandió la OTAN hacia el este, lanzó guerras en Irak y Afganistán, y comprometido a defender docenas de países en todo el mundo. Hoy, los Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en más de 70 países. Lo gasta más en defensa que los siguientes 10 países combinados. Está comprometido a defender Taiwán, Corea del Sur, Japón, Israel y la mayor parte de Europa simultáneamente. Eso es de libro, sobrecarga. Los recursos necesarios para mantener estos compromisos son asombrosos y se vuelven más pesados cada año. Pero la sobreextensión por sí sola no mata imperios. Muchas potencias se han retirado de la sobreextensión y se recuperaron. El daño real llega en la etapa 3, fiscal crisis. Es en este momento cuando los costos de mantener el imperio comienza a exceder la capacidad del imperio para pagarlos. España sufrió una crisis fiscal a finales 1500 cuando los costos de sus guerras europeas. Las guerras superaron incluso la enorme plata flujos desde las Américas. Declararon quiebra 4 veces en 50 años. Gran Bretaña alcanzó una crisis fiscal después de Primera Guerra Mundial cuando los costos de mantener su imperio superó la riqueza que generaba. La Unión Soviética entró en crisis fiscal en la década de 1980, cuando gastos militares para competir con América consumió una cuarta parte de su economía completa. La crisis fiscal no significa que el gobierno se queda sin dinero mañana. Significa la matemática fundamental del imperio deja de funcionar. Los costos de mantener territorios, luchar guerras y proyectar poder crecen más rápido que la economía que los sostiene. Los gobiernos responden pidiendo más préstamos, imprimir más dinero o aumentar los impuestos. Pero estas soluciones crean sus propios problemas. Pedir prestado significa que las generaciones pagarán por los compromisos de hoy compromisos. Imprimir dinero causa inflación, erosionando el valor de la moneda. Aumentar los impuestos ralentiza el crecimiento económico, empeorando el problema. América entró en crisis fiscal en los años 2000 y ha estado profundamente sumido en ella desde entonces. La deuda nacional ha explotado de 6 billones en 2000 a más de 33 billones hoy. Los pagos de intereses sobre esa deuda ahora consumen más que todo el presupuesto de defensa presupuesto. El gobierno pide prestado dinero para pagar intereses sobre el dinero que ya ha prestado. Mientras tanto, los compromisos siguen creciendo. Las guerras solo en Irak y Afganistán costaron más de billones. Apoyar a Ucrania ha costado más de 100.000 millones. Mantener bases a nivel mundial cuesta cientos de miles de millones anualmente. Las cuentas simplemente no cuadran. Ya no. Pero incluso una crisis fiscal puede ser gestionada si la economía subyacente permanece fuerte. El verdadero acelerador del colapso llega en la etapa 4, económica declive. Este es el momento en que el imperio, la economía comienza a estancarse o decrecer en relación con sus competidores. La economía de España se estancó en los años 1600 debido a la inflación provocada por la plata americana, destruyó industrias nacionales. La economía británica fue superada por Alemania y América a principios de 1900. La economía soviética se rezagó cada vez más rezagada respecto al oeste desde la
Década de 1960 en adelante, incapaz de competir en tecnología o bienes de consumo. Económico, el declive a menudo comienza de manera sutil. Crecimiento se desacelera. La innovación se estanca. La fabricación se traslada a lugares más baratos, ubicaciones. La moneda se debilita. Jóvenes, las personas luchan por encontrar buenos trabajos. La infraestructura envejece sin ser reemplazada. Lo que alguna vez se sintió como prosperidad comienza a sentirse como estancamiento. Los ciudadanos comienzan a cuestionar si sus hijos estar mejor que ellos. La dominación económica del imperio, que alguna vez parecía inquebrantable, comienza a agrietarse. América ha estado en declive económico en relación con sus competidores desde los 2000. La economía de China ha crecido de billón en 2000 a más de 17 billones hoy. La manufactura se ha trasladado a Asia. La infraestructura se está desmoronando. Salarios reales para la mayoría de los estadounidenses se han estancado durante décadas. El papel del dólar, como la moneda de reserva mundial, está siendo desafiada. Los países están comerciando en sus propias monedas en lugar de dólares. La base económica que sustentaba la dominación global estadounidense se está erosionando y la erosión está acelerándose. Etapa 4. Declive económico. Prepara el escenario para la fase más peligrosa del colapso imperial colapsar. Porque cuando los imperios no pueden mantener su dominio a través de fuerza económica, a menudo recurren a su última ventaja restante, el poder militar poder. Y ahí es donde el patrón se vuelve verdaderamente destructivo, donde los imperios en declive toman las decisiones que transforman el declive gradual en catástrofe repentina. Esto nos lleva a etapa 5, social y política fragmentación. Esto es donde América se encuentra hoy, y es donde el patrón de colapso se vuelve visible para ciudadanos comunes. Durante esta etapa, la unidad interna del imperio comienza a fracturarse, las divisiones políticas se profundizan, la cohesión social se desmorona, ciudadanos pierden la fe en sus instituciones y volverse unos contra otros, en lugar de trabajar juntos para resolver problemas. Los valores compartidos e identidad común que mantuvo unido al imperio durante su ascenso comenzar a disolverse. España sufrió una fragmentación social, fragmentación en la década de 1640, cuando Cataluña y Portugal se rebelaron contra el dominio de Madrid. Identidades regionales se volvieron más fuertes que la identidad imperial. Los ciudadanos dejaron de verse como parte de un proyecto español más grande y empezaron a ver al gobierno central como una fuerza opresora. Gran Bretaña experimentó esto después de la Primera Guerra Mundial cuando las huelgas laborales paralizaron el país. Irlanda luchó por la independencia y la lucha de clases reemplazó la unidad nacional. La Unión Soviética entró en fragmentación en la década de 1980, cuando las repúblicas étnicas comenzaron afirmando su independencia. El comunismo, la ideología perdió su influencia sobre la población, y los líderes regionales dejaron de recibir órdenes de Moscú. Las señales de la etapa 5 son inconfundibles una vez que sabes qué buscar. Discurso político se vuelve venenoso. Las elecciones se convierten en batallas existenciales, donde cada lado ve al otro como un enemigo en lugar de oposición. Las instituciones gubernamentales pierden credibilidad. Los ciudadanos dejan de confiar en elecciones, tribunales, medios de comunicación y ley aplicación de la ley. Las diferencias regionales se vuelven más importantes que la identidad nacional. Las personas se identifican más fuertemente con su estado, su raza, su tribu política o su clase económica que con su país. Surgen movimientos sociales que rechazan explícitamente el existente sistema en lugar de intentar reformarlo. La fragmentación de América se aceleró dramáticamente en la década de 2010 y 2020. La polarización política ha alcanzado niveles no vistos desde la Guerra Civil. Los republicanos y los demócratas no solo discrepan en la política, se ven mutuamente como amenazas a la democracia misma. Confianza en las instituciones ha colapsado. Solo el 20% de los estadounidenses confían en el gobierno federal. Confianza en el Congreso, la Corte Suprema Tribunal y los principales medios de comunicación se ha desplomado.
Las divisiones regionales están profundizándose. Estados rojos y estados azules están aprobando leyes que directamente contradicen los valores de los demás. Los estados están hablando abiertamente sobre anular las leyes federales con las que no están de acuerdo con. El tejido social se está desmoronando. Separado. Los estadounidenses no pueden ponerse de acuerdo sobre lo básico. Hechos sobre la realidad, y mucho menos soluciones a los problemas. Los disturbios y las protestas se han convertido en respuestas rutinarias a los desacuerdos políticos desacuerdos. Los ciudadanos están autoclasificándose en burbujas ideológicas, donde solo interactúan con personas que comparten sus puntos de vista. Matrimonio entre líneas políticas. Las líneas se ha vuelto raro. Incluso las familias están dividiéndose por la política. La identidad compartida que alguna vez hizo que los estadounidenses dispuestos a sacrificarse unos por otros es desapareciendo, reemplazado por lealtades tribales, lealtades que enfrentan a los ciudadanos. Pero la fragmentación de etapa 5, tan peligroso como es, no garantiza colapsar. Algunos imperios han logrado retroceder del borde a través de la reforma, renovación o amenazas externas que reunir a la población. El verdadero punto de no retorno llega con la etapa 6, sobrecarga militar y derrota. Esto es cuando el poder militar del imperio, estirada por el exceso de compromisos y debilitada por la división interna, sufre derrotas decisivas que destrozan la ilusión de invencibilidad. España alcanzó la etapa 6 en la década de 1640, cuando sus ejércitos fueron derrotados por fuerzas francesas y holandesas, poniendo fin a la dominación española, dominación en Europa. Gran Bretaña lo golpeó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya no podían defender su imperio sin ayuda estadounidense, poniendo fin efectivamente a su papel como superpotencia global. La Unión Soviética. La Unión entró en la etapa 6 en Afganistán, cuando su ejército se estancó en una guerra imposible de ganar que expuso la debilidad de todo su sistema. La derrota militar en la etapa 6 no es solo sobre perder batallas. Se trata del impacto psicológico de esas derrotas en tanto enemigos como ciudadanos. Cuando el ejército de una superpotencia falla, envía una señal al mundo de que el imperio está vulnerable. Los aliados comienzan a cubrir sus apuestas. Apuestas. Los enemigos se vuelven más agresivos. Los estados de los clientes comienzan a buscar nuevos protectores. Lo más importante, los ciudadanos pierden la fe en la capacidad de su gobierno protegerlos y proyectar fuerza. América aún no ha llegado a la etapa 6, pero las señales de advertencia se están multiplicando. Las retiradas de Irak y Afganistán dañó la reputación de América, por la competencia militar. La incapacidad de disuadir la invasión de Rusia a Ucrania o prevenir el aumento militar de China en el mar de China Meridional sugiere una disminución poder disuasorio. Militar estadounidense. La preparación ha sido degradada por décadas de operaciones de contrainsurgencia y negligencia de la guerra convencional capacidades. La reclutación está disminuyendo, ya que menos jóvenes estadounidenses quieren servir. El propio ejército se está politizando con oficiales, tomando partido en las luchas políticas internas, batallas políticas. Más preocupante es los compromisos militares de América en relación a sus capacidades reales. El Pentágono admite que no puede luchar simultáneamente guerras en Europa y Asia. Sin embargo, América está comprometida a defender a los aliados en ambas regiones. Si China se moviera contra Taiwán mientras Rusia escalaba en Ucrania, las fuerzas estadounidenses estarían estiradas más allá de sus límites. Una derrota militar decisiva, el fracaso en cualquiera de los teatros, podría desencadenar el colapso psicológico que define etapa 6. La etapa final, la etapa 7, es el colapso y reemplazo del sistema. Esto es cuando el viejo imperio finalmente muere y algo nuevo toma su lugar. El sistema de los Habsburgo en España. El sistema de los Habsburgo colapsó a principios 1700, reemplazado por el dominio de los Borbones, que abandonó la mayoría de sus ambiciones imperiales. El imperio británico se disolvió, después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial reemplazada por la hegemonía estadounidense y el sistema de la Commonwealth.
La Unión Soviética. La Unión se colapsó en 1991, fragmentándose en repúblicas independientes que en gran medida abandonaron la ideología comunista. Etapa 7. El colapso puede tomar diferentes formas. A veces es una revolución violenta la que arrastra por completo el antiguo orden. A veces es una disolución pacífica donde el imperio se descompone en piezas más pequeñas y manejables. A veces es una transformación donde el mismo país sigue existiendo, pero abandona sus ambiciones imperiales y adopta un sistema fundamentalmente diferente de gobierno o economía. Lo que hace inevitable la etapa 7 una vez que las patentes avanzan hasta este punto es que los costos de mantener el imperio superan cualquier posible beneficio. Las matemáticas del colapso se vuelven inevitables. Recursos que deberían ser invertidos en la renovación se consumen en el desesperado intento de mantener unido un sistema que ya no funciona. Ciudadanos que deberían estar construyendo el futuro están en cambio luchando sobre las migajas de un orden moribundo. El imperio se convierte en un parásito de su propia personas, extrayendo riqueza y energía sin proporcionar seguridad ni prosperidad a cambio. América no ha alcanzado la etapa 7 aún, pero la trayectoria es clara. Cada etapa del patrón ha seguido predeciblemente desde la última. La expansión llevó a la sobrecarga. El sobreesfuerzo llevó a crisis fiscal. La crisis fiscal llevó a declive económico. El declive económico llevó a la fragmentación social. Y la fragmentación está creando las condiciones para la sobreextensión militar y eventual colapso del sistema. El patrón nunca ha sido roto. Cada imperio que ha entrado en esta secuencia la ha completado. Las únicas variables son el tiempo y la forma específica que tomará el colapso. Los imperios declinan gradualmente a lo largo de generaciones. Otros colapsan en décadas. Algunos se fragmentan pacíficamente. Otros se desgarran en guerras civiles. Guerras. Pero ninguno ha escapado de la lógica fundamental del imperial sobrecarga y decadencia interna. El del patrón es claro. Las etapas son predecibles, y América está profundamente en la secuencia con solo 2 etapas restantes antes del inevitable final. Cada imperio que ha recorrido este camino antes creían que eran diferentes, creían eran especiales, creían que podían liberarse de las leyes de hierro de historia. España pensaba que su plata durarían para siempre. Gran Bretaña pensaba su armada los hacía invencibles. Los soviéticos pensaban que su sistema era científicamente superior. Todos ellos estaban equivocados. La pregunta no es si América completará el patrón. La pregunta es, ¿qué viene después y si estarás preparado cuando suceda? Porque cuando los imperios colapsan, ellos no desaparecen simplemente en silencio. Se llevan todo con ellos. Tus ahorros, tu seguridad, tu futuro. La gente quienes sobreviven al colapso imperial no son los que más confían en el sistema. Son los que reconocen el patrón temprano y se posicionan en consecuencia. La historia no se repite, pero rima con precisión mortal. Y en este momento América está rimando perfectamente con cada imperio caído que vino antes. La única diferencia es que esta vez sabes lo que viene. Si esto ha abierto los ojos a dónde realmente posición, suscríbete. La historia tiene todas las respuestas si sabes dónde.